Amigos, buenas tardes, qué bueno que están con nosotros aquí en su programa En Busca de lo Sagrado, de Luis Suárez Sertuche, quien amablemente nos pidió que lo asistiéramos en este programa. Como ustedes saben, algunos programas, ya 3 no ha estado Luis con nosotros, pero es debido, amigos, a el intenso trabajo que tiene en su compañía de que se dedica a cosas de petróleo, él como ingeniero. Entonces ha estado muy ocupado y me pide encarecidamente que por favor sean tan amables de tener un poco de paciencia. Él adora este programa, él quiere estar en contacto con ustedes y especialmente hoy me pidió que a su público, al público de En Busca de lo Sagrado, por favor, lo espere para que vuelva a retomar un ritmo, Luis, ya que cambió incluso del lugar físico donde tenía su empresa, y esto ha hecho que él tenga que hacer muchas modificaciones, amigos, pero a nombre de Luis Suárez Sertuche, obviamente les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, amigos, respetando la tradición de nuestro país, la fiesta que yo considero la más importante, al menos para su servidor, es el Día de Muertos, el día más colorido, el día más terrenal y el día más enigmático que tenemos todos los mexicanos. Y para eso tenemos a 2 invitados de lujo para que abramos platillo sobre el tema del Día de Muertos. Y le agradecemos obviamente antes que nada a Gerardo Saiz Sandoval, nuestro presidente, que esté montado en los controles. Muchas gracias, Gerardo. Y entonces quiero presentarles a mi querido hermano, que es, como ustedes saben, tiene su programa aquí en la estación llamado Tertulia Nocturna, que es mi queridísimo amigo Carlos Jiménez Hidalgo. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Pues gracias por esta invitación y sobre todo gracias a Luis por esta invitación. Y bueno, pues a tu derecha está don Mauricio Reyes. Adelante, preséntalo, por favor. Pues don Mauricio Reyes, ustedes saben que ha venido con nosotros a colaborar en Alternativa México. Y bueno, pues él es nuestro productor de la hora del Consejo de Pueblos y Barrios del Gobierno del Distrito Federal en la delegación Benito Juárez. Y bueno, pues bienvenido, don Mauricio. Gracias. Don Mauricio, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Adelante, denos una primera idea de esta tradición del Día de Muertos, ya que usted es una persona que está mucho en contacto con la tradición y la costumbre de los barrios en México. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y como usted dice bien, estamos imbuidos en esta tradición. ¿Qué puede ser más enigmático que la muerte? La muerte no sabemos a dónde vamos, así sabemos de dónde venimos. Así es. Con la muerte se vislumbran muchas cosas. Una de ellas es el origen de la vida y otra es el destino inherente del hombre, la unión con lo sagrado, con el universo, con lo divino. En este Día de Muertos, en todos los hogares mexicanos no falta una luz que va dedicada a los padres, a los abuelos, y entre la gente con la tradición más profunda, a los tatas. Exactamente. ¿Sí? Explíquele al público por qué se refiere usted tatas, para que el público sepa por qué pronunció tatas. Tatas es una persona, es el padre o el abuelo, pero con el más profundo respeto. ¿Sí? Es nuestra ascendencia. Exacto. Nuestro origen. Exacto. Es nuestro linaje. Y ese es, para los mexicanos, o al menos de aquí del centro de la ciudad, del Distrito Federal y lo que es la zona conurbada y los estados circunvecinos como es Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, la mayoría de lengua náhuatl y otomí o ñañú, es el mismo pensamiento mágico. Ya no digamos en el norte y en el sur, en el sureste, es el mismo pensamiento. Varía un poquito las formas, pero la esencia es la misma.
Muy bien, vamos a quedarnos aquí en esta introducción. Muchas gracias. Vean ustedes cómo don Mauricio Reyes nos ha abierto un panorama y el conocimiento que tiene de las tribus, de las lenguas y de los idiomas que se hablan aquí en esta parte central del país, para hablarnos de una tradición, una costumbre que es acendrada para todos los mexicanos. Pero yo le quisiera preguntar a mi querido hermano Carlos Jiménez Hidalgo, dentro de sus estudios y sus investigaciones, ¿qué es, Carlos, el Día de Muertos para los mexicanos? Bueno, yo creo que el Día de Muertos para pues, los connacionales en nuestro país tiene una trascendencia muy importante, porque va a ser en primer lugar el origen prehispánico de todo don Mauricio, y a la llegada de los europeos evidentemente hay una fusión en donde esta amalgama entre la tradición de muertos del prehispánico y la tradición de muertos de Europa, evidentemente nos da una respuesta muy fuerte, y estamos viendo ya, gracias a Gerardo Said, estamos hablando el altar de muertos. En el caso de la llegada de los europeos se llama túmulo, porque el túmulo va a tener un efecto muy importante en el hecho de que en aquella época, 1500, 1600, cuando alguien moría de la realeza se ponían unos monumentos que se llaman, bueno, les llamaban túmulos, en los que ponían una serie de mesas y alrededor de ellos ponían parte de lo que había hecho, si era un príncipe, si era un conde, si era un rey. Pues evidentemente las ofrendas al que se iba eran muy importantes, y sobre todo este hecho de lo que habían hecho en su vida durante ese trayecto, que podía haber sido de 30, 50, 70 años. Pero hay un elemento muy importante. Ellos le ponían una serie de, vamos a llamarle tarjetas, donde anotaban algo que habían hecho, que les daba, eran bondadosos, que les otorgaban al pueblo beneficios, que habían hecho una guerra y habían triunfado, y recordaban que en esa guerra habían tenido 3,000, 4,000, 10,000 muertos. Entonces eran los elementos que había hecho ese personaje. Cuando llegan a América, se fusiona la estructura del mundo prehispánico, que era la flor de cempasúchil. Cempasúchil quiere decir Cempoalli 20, Súchil flor, que es una cuenta calendárica, pero con la flor de cempasúchil, que es el color naranja, que es la sangre divina del sol, por llamarle. Esos rayos que acercaban, era muy parecido a lo que sucedía en Egipto, Héctor, en donde nosotros sabemos que el alimento más importante para los egipcios, aquí estamos viendo una imagen donde hay una persona que va a poner la flor de cempasúchil, y es precisamente en el periodo invernal donde el sol amanece rojo y termina rojo, y es el que va a iluminar. Pero la flor de cempasúchil es la flor del que ya se ha ido, y hay una leyenda muy importante que es la del Popocatépetl Iztaccíhuatl, donde Popocatépetl e Iztaccíhuatl se enamoran, pero son amores prohibidos, porque ella era hija de un personaje muy importante. Entonces Popocatépetl se va a la guerra, tarda 5 años, lo estoy narrando rápidamente, sí, por supuesto, porque cuando él regresa pues se encuentra muerta, muere un día antes Iztaccíhuatl, y entonces la única manera recopilar la flor de cempasúchil para depositarla en su sepulcro. Y aquí tenemos la imagen de una de las pinturas de calendario que ahora se llaman así, que es Popocatépetl e Iztaccíhuatl, donde él está meditativo, en donde está el cuerpo de Iztaccíhuatl, y bueno, pues es parte de la leyenda porque lo adorna, lo arregla con esos pétalos de la flor de cempasúchil. Qué interesante estas dos introducciones que nos dio don Mauricio y mi querido hermano Carlos Jiménez Hidalgo. Decirles a ustedes que todos hemos visto, don Mauricio y Carlos, hemos visto en las ofrendas diferentes diseños, diferentes elementos que les colocan. Sin embargo, un elemento que siempre está presente, digámoslo así, es el incienso, son las velas, y en muchas ocasiones, y creo que en la mayoría de los casos, una cruz, aunque sea formada con elementos de la naturaleza como maíz, con cañas de maíz, pero siempre están los elementos que representan, amigos, a los 4 puntos cardinales, y decirles que los altares a veces tienen diferentes niveles, tienen 3, 4, 5 niveles, y que dependiendo de la región se colocan las frutas, el producto de la tierra, para representar este elemento. Se colocan ya sean frutas o platillos clásicos,
y en la modernidad sabemos que los altares, porque así les debemos de llamar, los altares de muerto, se colocan en la modernidad con los alimentos de un familiar ya fallecido en la modernidad, pero respetando justamente los elementos que nos podrían llevar a una conexión real en la creencia acendrada, como es llamar al muerto a través de un camino de pétalos de flor de cempasúchil. También se estila mucho la garra de león, esta flor morada, y amigos, poner calaveras de dulce. Y antes de que entre don Mauricio, decirles que la calavera viene de lo prehispánico, Carlitos y don Mauricio, viene de la tradición que era el zompantli o estandarte de la muerte, que era una forma de poner cráneos en la zona del centro del Valle de México para representar el triunfo sobre la muerte a través de apilar cráneos. Entonces, don Mauricio, para que nuestro público se adentre más en estas tradiciones, don Mauricio, ¿cómo se lleva a cabo en los barrios del Distrito Federal, principalmente en el que usted encabeza? ¿Cómo se llevan, don Mauricio, las ofrendas? ¿Cómo determinan cuántos niveles tiene el altar? ¿Cómo determinan? Miren ustedes, estamos viendo el zompantli, precisamente estamos viendo el estandarte de la muerte que los prehispánicos, el templo mayor, ustedes van a ver que es de piedras, pero en la antigüedad eran cráneos reales, amigos. Y esto está en una de las esquinas del templo mayor, en el primer cuadro de la ciudad, que Gerardo nos ha hecho favor de poner. Don Mauricio, ¿cómo determina el pueblo o la comunidad poner sus altares? ¿Son individuales o todos ponen uno solo, y a cómo llegan a un acuerdo? Bueno, cabe mencionar que nosotros hemos retomado el año pasado la tradición del Día de Muertos. Hubo un lapso de 1957 a la fecha. ¿Qué pasó en esos días? Son cuando la municipalización de los panteones deja de estar en manos del pueblo y se sujeta a los panteones a un horario. Exacto. Entonces, ese horario le impide al pueblo manifestar sus tradiciones. O sea, quedarse velando, se refiere usted. Exactamente. Lo que se hace al interior de los hogares y de algunos grupos muy bien organizados, como son las danzas de conquista o las danzas de concheros, que es enteramente lo mismo, es la misma escuela. Dígale a la gente si todavía se hacen estas danzas y se ven todavía estas danzas, don Mauricio. Bueno, cabe mencionar que el Día de Difuntos o Día de Ánimas no se hace un baile ni nada de eso. Este es un ritual que se hace cerrado, nada más entre los miembros, y se hace al interior del cuartel general o en la casa de algún miembro de la comunidad. En este caso, en la Ciudad de México, sobre todo en Santa Cruz Atoyac, había en la antigüedad dos cuarteles, uno de la Corporación de Concheros de México y otro de la Conquista. Uno estaba en la calle de las Flores, casi esquina con 5 de Mayo. ¿En el centro de la ciudad? En Santa Cruz Atoyac. En Santa Cruz Atoyac. Y perdón. otro donde está hoy el Parque de los Venados, y ese era el de la Conquista. Los dos centros eran muy importantes porque se reunían en la iglesia y hacían la velación allí dentro de la iglesia. Pero el altar no se podía poner dentro de la iglesia, ¿verdad? No se ponía un altar sí, concretamente sí, de muertos, ¿sí se ponía? Sí, se ponía, nada más era una representación y una cosa muy sencilla. La ofrenda de flor, los alimentos. Ah, ok. Pero calaveras y estos elementos no se ponían. Sí, se ponían. ¿También? Sí, okay. Sí, se ponían, pequeños como sea, pero sí se ponían. Es el agua, los tamales. Oigan ustedes, amigos, agua, frijoles, tamales, la sal y lo principal, la luz. La luz. Y el elemento indispensable, el incienso. Exacto. El incienso.
Con ello, con el incienso se hace el ofrecimiento a los 4 vientos y se reconocen los 4 rumbos. Y entre toda la comunidad se hacía esa ceremonia. En la actualidad se ha restringido, pero el año pasado lo tomamos del antiguo Panteón de Santa Cruz Atoyac, que hoy es la Escuela Luis Cabrera. Ah, qué interesante. Y montamos ahí en la puerta de la escuela un pequeño altar, y de ahí salimos rumbo hacia el pueblo de Joco, que es donde está el panteón, enfrente del hospital de Joco. Ah, qué interesante. Haga una pausa ahí, don Mauricio. Haga una pequeña pausa, porque si no, quisiera que Carlos, con lo que vean ustedes qué interesantes cosas nos acaba de decir don Mauricio, de una tradición que fue ya hace tiempo y cómo se ha retomado en la actualidad, y cómo nos ha hablado don Mauricio de cómo se han incorporado elementos que a veces, como usted lo dijo en la antigüedad, hace años ya, se puso en las iglesias un altar y se hacía la velación ahí, y posteriormente se trasladó a las casas. Carlos, ¿tú qué opinas de los elementos? Si alguien ahorita hablara por teléfono, y don Mauricio, cuando intervenga otra vez, ojalá también nos los diga usted, si alguien te dijera, oye Carlos, ¿qué elementos me aconsejas poner en mi altar? ¿Qué le contestarías a esta persona? ¿Qué se debe poner? ¿Para qué? ¿Para que sea un adorno? Yo me iría más allá. No para que sea un adorno, para que realmente llamemos a nuestros difuntos. Bueno, don Mauricio ya mencionó algunos de los aspectos, que es precisamente el hecho de los elementos de aroma, porque son los que van a enriquecer el lugar, la comida tradicional del pueblo, de la ciudad, o que comía el difunto, sobre todo las flores, que son las que van a determinar también el gusto y el llamado. Yo creo que hay algo muy importante que se da el día 1 y el día 2, tal y como lo menciona Héctor. Lo que pasa es que aquí debemos ubicar tanto el concepto prehispánico como el concepto del cristianismo antiguo, y aquí no voy a disgregarme, Héctor, pero parte de las ofrendas que se ponen son conceptos judíos del desierto. Qué interesante. Fíjate, al llegar los europeos, ellos traen una mentalidad medievalista, pero se pone la fruta, se ponen panes, se ponen, cuelgan, por ejemplo, vísceras de animales en determinados lugares, en este caso el puerco, que es la sustitución del ser humano en los sacrificios reales que se hacían. Tengo que mencionar 2 aspectos, el sacrificio metafórico y el sacrificio real. El sacrificio real en el mundo prehispánico era la muerte y extracción del corazón para ofrendarlo a la deidad, que era el sol, la luna, la tierra, y de acuerdo a esta teología geocéntrica, vamos a llamarle así, si no es que le podemos dar otro término, en lo que sucedía con respecto al pensamiento filosófico de época prehispánico, más no europeo, porque tú sabes que la Inquisición limitaba estos hechos. Sí, totalmente. No había el concepto de heliocéntrico y geocéntrico, no. Hay un término muy, muy particular. Bueno, entonces, las costumbres de los judíos relapsos que llegaron a México, por eso menciono que hay una influencia judía dentro de las propias ofrendas, es colgar manzanas, colocar naranjas, plátanos y toda una serie de... colgar, qué interesante. ¿Te refieres a que hacían arcos o algo así? Bueno, ahí sí, es un arco que se pone, pero está hecho ese arco con caña de maíz. Y eso es lo que va a dar un elemento que se llama la cuna prehispánica, que es el reflejo. Pero bueno, aquí lo importante es que estamos viendo cómo se ubica el concepto prehispánico, el concepto judío para su momento. Pero, y a una persona, perdona Carlos, es que para mí sería muy interesante, hay personas que me dijeron hoy, por ejemplo, ¿qué me recomiendas para la ofrenda? Yo le di algunos tips que consideraba que sí deberían respetar. Por favor, dile a nuestro público que ahorita, por ejemplo, está pensando en poner un altar, ¿qué sí debe de haber en él, concretamente? Bueno, la comida que le gustaba a los muertos, ese es un elemento determinante. El costumbre, porque el término es ese, el costumbre es ponerle mole, arroz, una pieza de pollo, para que esto enriquezca, pero se pone en una cazuela de barro.
que es el elemento de la tierra, y se pone ahí, se le pone la bebida que más le gustaba, a veces agua de chía, agua de Jamaica, o se le ponía la jarra con el vino, o la botella de vino, o la cerveza, que era lo que le gustaba al personaje. Y el contexto nos dice, fíjate qué interesante, tanto en lo prehispánico como en lo europeo, lo judío y lo árabe que hay también dentro de estas ofrendas, es que se pone la ofrenda y se dice que en una metáfora filosófica del tiempo, de la magia del tiempo, es que el día primero a las 12 de la noche Gerardo, llegan las ánimas de los niños, porque se ponen también pequeñas cazuelitas. ¿El mismo día llegan? El mismo día, se dice metafóricamente en una teología necrológica, por decirlo de una manera, o sea, la llegada de los muertos, pero los muertos chiquitos, y entonces llegan y toman el aroma de esos alimentos. Termina la circunstancia, al otro día llegan los muertos mayores. ¿Se deben de comer, perdón Carlos, esta pregunta, ¿se deben de comer los alimentos que pusiste en la ofrenda al otro día? Pero al siguiente día, después de que ya llegaron los niños y los adultos. Okay. Entonces sí, entonces la gente va a notar que hay un sabor diferente, porque se dice que los que vinieron a visitarlo, tú decías hace rato, el camino de pétalos, para que el muerto lo ponen desde la calle, y el camino de pétalos es llegar, y entonces las ánimas ya saben, porque hay quienes se cambian de casa, pero esta es una metáfora muy interesante, porque es, yo lo atribuyo, Héctor, amigos, a lo que se llama magia simpatética, que yo le doy el poder, la fuerza y del conocimiento a algo que estoy transmitiendo, y esa es una magia simpatética, decirle que con los pétalos van a llegar. Pero además, lo dijo don Mauricio, en el pensamiento de la conchería de los danzantes, amigos, se refiere a que cuando se cantan alabanzas o se hacen las oraciones, es como una llave del universo, fíjate lo que voy a decir, una llave del universo que permite que esas vibraciones de la oración y de los cantos lleguen directamente a donde están ellos, allá en lo más refundido al lugar de los descorporizados, exactamente, sí, de los descarnados. Así es. Porque yo lo he leído ahora ya en lo contemporáneo con algunas gentes que escriben cuentos. Entonces llega hasta allá esa energía, esa vibración, y ellos vienen al llamado y se les permite una vez al año bajar niños y adultos a este planeta, a esta vida común y corriente. ¿Cómo ven esta aportación que nos están dando estas dos grandes mentes mexicanas, y que nos tratan de hacer sentir lo que es la tradición del Día de Muertos? Antes de que pasarle la estafeta a don Mauricio, decirles que yo aconsejo, aparte de lo que nos dijo muy bien Carlos, que son elementos del difunto que le vamos a ofrecer, ¿verdad?, esta ofrenda, que no se les olvide un crucifijo, incienso, velas y los pétalos de la flor de cempasúchil. Estos 4 elementos son básicos, agua y sal. Estos elementos son básicos en su altar, y puedes ponerle entre 5 o 3 niveles, que se estila mucho, Carlitos y don Mauricio. Ajá. Y usted, don Mauricio, si usted ahorita, alguien del público nos dijera, don Mauricio, quiero poner mi altar, ¿qué me recomienda? ¿Qué debo poner en mi altar para que entonces sea realmente un altar? Pues aparte de los elementos que acaban de mencionarse, es esencial para toda persona que apreciaba a sus difuntos una fotografía. Exacto, que lo recuerde. Exacto. Pero lo más importante es el iniciar toda esa ceremonia. Para iniciarla se hace un llamamiento. El llamamiento lo hacen tanto la conchería como cualquier pueblo de nuestro México. Dígale al público cómo lo hacen, don Mauricio, cómo se hace el llamamiento. El llamamiento es un canto donde se le pide a las ánimas o a los difuntos, vengan. ¿Se abre un portal entonces? Sí. Para esto se inicia pues en algunos lugares hay un canto muy especial, muy sencillito, que dice: para alabar a mi Dios es preciso comenzar haciendo la Santa Cruz, diciendo por la señal. ¡Órale! Ese es el mestizaje pero ese es para iniciar. Pero ya para hacer el llamamiento es
un canto muy sencillo también: salgan, 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 ánimas de pena, que el Rosario Santo rompa sus cadenas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionantes palabras! Son llamamientos que ahorita me vienen a la mente, pero hay otros más hermosos. ¿Lo dice solo una persona? No. ¿O lo dicen varias personas al mismo tiempo? Lo dice una persona, es el que lleva la voz, la primera voz, y segundan el coro toda la comunidad. Ah, y todo lo repite. Exacto. Si algunas veces, por decir, algunas familias lo hacen en la intimidad, lo siguen haciendo, y para mí es muy grato ver algunas familias, como voy a atreverme a decir sus apellidos: la familia Casas, los Núñez, los Azuceno, siguen conservando estas tradiciones. Me atrevo a decir algo muy fuerte: los Hernández, porque yo desciendo de esa familia, son nativos de ahí, de Santa Cruz Atuya, lo siguen practicando, lo siguen haciendo. O sea, de generación en generación. Exacto. Ha pasado. Exacto. Cabe mencionar, le voy a decir una cosa, todas estas familias, los Flores, los Rojas y algunas más, que ahorita se me escapan. Hijo, qué bárbaro. Todos ellos, en la antigüedad, hace más de 60 años, pertenecieron tanto a la Corporación de Concheros de México como a la conquista. Entonces, yo me atrevo a decir que todas estas costumbres salen de este cúmulo de originario que es la danza. Oiga, antes de pasarle la palabra a Carlitos, usted que ha estado presente en estas ceremonias de llamamiento, don Mauricio, díganos la verdad, ¿usted realmente a veces ha sentido que llegan las ánimas? Bueno, eso es algo muy íntimo, pero estoy convencido que sí. Carlitos, ve lo que nos dice, qué interesantes cosas nos dijo don Mauricio. Carlitos, dos preguntas te voy a hacer. Una, ¿qué opinas del papel picado? ¿Qué opinas de las calaveritas de azúcar, las calaveritas de amaranto, que hay de diferentes tamaños, ahora con los nombres en la frente, estas de dulce? Esa es una pregunta. Y la otra, Carlitos, ¿has experimentado si las ánimas llegan en estas ceremonias rituales? Bueno, te voy a contestar la segunda para iniciarlo, lo que decía don Mauricio. Yo sí lo creo porque me ha tocado estar en ceremonias de velación, ceremonias de aniversario de muerte, ceremonias de velación, porque el día primero en la noche, de hecho, todas las danzas, todos las mesas, que así se llaman, que tienen danzantes, no importa qué estructura, si son popolocas, si son chichimecas, si son de la tradición, son de la conquista, todos hacen ceremonia del día primero al día 2, y me ha tocado estar, voy a dar un ejemplo muy clásico, amigos, que es precisamente la noche de velación, cuando don Mauricio habló de las alabanzas, de las oraciones que se hacen, y entonces se están tocando con las conchas de armadillo y están acompañándose. Hay ocasiones que es a capela. A capela es la voz de los cantantes y ellos no se toca un solo instrumento y ellos están alabando y están en plena alabanza, y sin que nadie toque se oyen las conchas. Eso es lo que me has dicho. Explícaselo bien al público. ¿A qué te refieres con esto? Explícaselo bien. Yo creo que hay un fenómeno que es parte de algo que debieron haber conocido el mundo prehispánico, y debían haber tenido un gran conocimiento de estos hechos ocultistas, que ya no son más que aquellos que van a estas ceremonias son los que logran percibir. Yo he percibido no solamente eso, sino muchas otras cosas más, porque la fuerza del mundo prehispánico era de altísimo poder. Yo creo que sí, cuando son las alabanzas, por ejemplo, que alguien muere y se hace la velación de cuerpo presente, se le cantan alabanzas. Si alguien cumple un año, se llama el levantado de la sombra al año, que tiene un nombre muy especial, el levantado de la sombra. Cabo de velación. Se llama cabo de velación, que es el cabo de año, un año después de que se cumple la fecha del novenario de la muerte, que bueno,
alguien fallece y durante 9 días se le hacen los rezos desde el punto de vista cristiano, pero desde el punto de vista... Las novenas famosas. Sí. Y cuando se unifican, hay ese proceso sincrético entre la religión europea y la prehispánica, entonces se hace una mezcla muy importante, porque son ceremonias que, pues desgraciadamente, y lo digo de esta manera, desgraciadamente, tienen que ser ceremonias cerradas, porque la gente llega y no entiende este fenómeno de los cantos y alabanzas. Quiero mencionar algo ahorita que don Mauricio estaba mencionando. Hay una alabanza que es una de las más bellas que yo he escuchado y se llama así como: quiero morir como las águilas en pleno vuelo, quiero morir como las águilas en pleno vuelo frente al sol, porque en el sol está mi conciencia y está mi espíritu. Entonces, eso es prehispánico totalmente. Evidentemente, y esto fue hecho a una alabanza a uno de los grandes jefes, que fue don Ernesto Ortiz, el general que tenía pues más de 50 años como danzante. Explícale por qué dices general al público, no nos vaya, lo que no vaya pasa, a creer que estamos hablando de la AFI o algo así. Lo que pasa es que la jerarquía de los danzantes prehispánicos así contemporáneos, eso es importante. A la llegada de los europeos se adquiere una jerarquía militar, y esa jerarquía militar, desde el soldado, el sargento, el teniente, el capitán, hasta llegar al capitán general cuando ya se tiene más de 70 años. Entonces, lo que tú estabas comentando en estos momentos es la herencia de lo prehispánico con lo europeo, pero cuando preguntaste sobre las calaveritas y este pequeño... El papelito en la frente... Bueno, el papel picado se refiere a la pantli, que es a pantli en náhuatl, la bandera, y la bandera representa el número 20. Entonces se pica con papel amate, en aquella época se hacía con ello, y eran los elementos que tenían las estatuas de piedra que se ponían en los templos, y que al revolearse y llegar el viento tenían un movimiento muy especial. Esto es el revoleo, y ese revoleo podíamos utilizar ahora en conceptos contemporáneos del New Age. Perdón, Carlos, ¿se refiere a los pantlis prehispánicos? Sí, a los estandartes sí, prehispánicos. Sí. Ahora, en el New Age, el revoleo es la diseminación de la energía que se va a dar a través del concepto del papel amate, porque el papel amate es la piel del árbol. Entonces ahí tenemos un concepto que es el árbol de Apualan, que es el origen del hombre en el pensamiento prehispánico. Ahora, las calaveras de azúcar, que han sido transformadas a través de los años, que antes eran calaveritas de amaranto, porque es el alimento a los dioses. Así es. Y el letrero que tienen aquí, que son los nombres de las personas, es lo que yo mencioné hace un momento, las tarjetas que se hacían en aquellos con los hechos heroicos sobresalientes, ¿no? Y queda en el sumum, o en la síntesis de todo aquello, pues es el nombre del personaje, y nos convertimos en antropófagos teológicos. Sí, por supuesto. Y tenemos el derecho de comernos a la muerte. Los huesos de la muerte, ¿no? Yo recuerdo, Héctor, don Mauricio, que cuando estuve en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en La Coruña, en España, pues yo di una plática sobre la muerte, y la gente me dijo: no puede ser que todavía los mexicanos sean antropófagos. Sí, pero somos antropófagos teológicos, no reales. Sí, totalmente. Oye, Carlitos, fíjate qué interesante, amigos. Claro que el tiempo nunca nos va a alcanzar. Estamos viendo, y ahora le damos la bienvenida a Lilia Guzmán. Gracias, Lilia, que está aquí con nosotros. Gracias a ella estamos viendo, muy rápida, Lilia, para ponernos elementos que estamos mencionando, don Mauricio y Carlitos. Don Mauricio, estos elementos que ya se hace agua a la boca verlos puestos en la ofrenda, que son calaveritas, etcétera, papel picado, las velas, calaveras de amaranto, que antes, amigos, no sé, ustedes dos me corregirán si no es así, que antes estos cráneos, se refiere a cráneos reales, amigos, cráneos reales en altares prehispánicos, que era una forma de tener más bien de aliada a la muerte más que de enemiga, como se ha dicho por ahí en algunas creencias. Pero don Mauricio, ¿qué opina usted del pan de muerto, con estos huesos de muerto que se le ponen? Usted, en sus conocimientos, ¿cuándo nace el pan de muerto? Y los colores del papel picado, si son hechos intencionalmente de esos colores. ¿Qué opina usted, don Mauricio? Bueno, lógicamente lo dice el papel de China, ¿sí? Al entrar en contacto con la nao de China, se diversifica, qué interesante. Se diversifica
ya no es el papel amate, que es un poco más tosco, más, y este papel sí le da una flexibilidad, flexibilidad. ¿No? Es en ese momento. La calavera es lo sagrado. Con la calavera, con el pan de muerto, estamos recordando, no, cuando es chiquito, estamos recordando a los niños. Cuando es mediano, qué interesante, a los jóvenes. Y cuando es uno grandote, estamos no recordando al mayor, sino a varios. Ok. Cuando ya juntaron de varias generaciones en uno solo. Y allí es lo mismo, completamente, estamos sacralizando. Exactamente. Todo el altar dentro del mundo prehispánico. Oye, don Mauricio, qué interesante. Lástima que ya tenemos en 5 minutos, pero le quería preguntar una cosa. El pan de muerto, aparte de estos elementos tan interesantes de la Nao de China, qué bien que nos da esa información, ¿el pan de muerte siempre ha sido como lo conocemos ahora, que es de dulce? ¿O cómo era, don Mauricio? ¿También se hace de otro tipo de harina, de otra forma? Aquí en México no nomás es de dulce, de trigo, sino también es de amaranto, como decían los carritos. También, yo nunca los he visto de amaranto. Se muele y se hace una harina, y se hace de maíz también, y hay de diferentes formas. En todo el país es cuestión de recorrer, ya sea Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche, ver el altiplano, Toluca, varias partes del Estado de México, Michoacán, el norte del país, no se diga. En todos encontramos el elemento del pan. Exacto. Pero cada lugar le da sus propios ingredientes, ¿no? Para poderlo hacer. Aparte de los propios ingredientes. Su forma. Su forma. Por decir, en Oaxaca lo encuentra en forma alargada que representa todo el cuerpo. Hay unos que los hacen con manos y piernas, ¿no? Exacto, es este. Ok. Y en Campeche lo hacen parecido al de aquí. En Yucatán igual. Oye, don Mauricio, es que ya casi tenemos que salir para darle la última intervención a mi hermano Carlos. Don Mauricio, ¿se tiene que seguir, usted qué aconseja o qué cree? ¿Se tiene que seguir un patrón bien establecido en el monte de un altar? ¿O podemos, o cada barrio tiene su propio modelo, que también en ese mismo pueblo tienen que seguir ese mismo molde? Por lo regular hay una temática. Aunque lo importante es la temática, sí, entonces. Lo que pasa es que, por decir, el año pasado nosotros pusimos los símbolos de los pueblos. En este caso fueron 4 pueblos: San Mateo, Churubusco, el Colibrí, Joco, las hierbas, Axotla, los ajolotes, y Atoyac. ¡Ay, caray! ¿Cuántos pueblos? No, nomás fueron 4. 4, pero digo, como quiera, 4 pueblos dentro de una demarcación que es... Lo que pasa es que ahí son 3 delegaciones. 3 delegaciones, exacto. Coyoacán, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Okay. Y los 3 son colindantes. Okay. Churubusco está cerquita. Exacto. No está más que pasando el río Churubusco y ahí está San Mateo de Churubusco. Axotla igual está, pero más al poniente, atravesando el río Churubusco a la altura de Universidad, ahí está. Y Joco, entre los 4 pueblos está Atoyac, vecino de Joco. Joco viene a quedar en medio. Don Mauricio, ya sabe que el tiempo es nuestro enemigo. Díganos así en 30 segundos para darle la palabra a Carlos Jiménez Hidalgo y nos haga favor de cerrar. ¿Qué opina usted? Denos unas muy breves palabras en este Día de Muertos al público. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Una invitación, una felicitación? Algo, díganos por favor, donde termine y agradeciéndole profundamente su intervención a nuestro público, por favor, don Mauricio. Bueno, primero que nada, darle las gracias por la audiencia. Segundo, hacer la invitación para que se arrimen en su intimidad con sus difuntos. Y tercero,
pues la invitación más abierta para que acuda a algún panteón de la Ciudad de México. En Benito Juárez tenemos ese. Ahí está Iztacalco, tiene su tradición muy fuerte en su panteón de San Pedro. Está en Coyoacán mismo, en el pueblo de los Reyes, que tiene su panteón muy también. El pueblo de Axotla, que va a realizar nuevamente también, a retomar su tradición este año, y va a ser su festividad también abierta con el mismo pueblo, y eso es bonito. En todo caso, le haríamos la invitación a todo el mundo para que acuda al panteón, pero no en plan de ver cómo me distraigo, sino en plan de realmente un encuentro, ¿no? Exactamente. Don Mauricio, le quiero agradecer profundamente su presencia y su intervención, y le pido, yo me despido de ustedes, soy Héctor Omar Peñávila, y gracias a Luis Suárez Sertuche por este programa, y le pido a mi hermano Carlos Jiménez Hidalgo que cierre el programa. ¿Qué nos puedes decir, Carlos, en relación a estas tradiciones, a esta maravillosa tradición que Lilia nos comentaba la otra vez que le gustaba mucho esta tradición? Entonces, Carlitos, ¿qué nos puedes decir? Gracias, Carlitos, te agradezco profundamente tu No, pues gracias a ti y a Luis que nos invitaron para estar aquí en este programa. Yo creo que hablar del Día de Muertos es una de las tradiciones como existen en todas partes del mundo. Japón tiene características, China, Centro, Sudamérica, África, todos tienen tradiciones muy particulares, pero la tradición en México evidentemente ya es patrimonio cultural de la humanidad. Yo creo que estas fechas de recordar a los que ya se fueron son para nosotros muy importantes, porque tú lo dijiste con don Mauricio, hay una colorimetría, yo le llamo así, una cromopsicología en la representatividad. Hace rato estuvimos viendo los panes de muerto, que se les llaman panes zoomorfos, y es la representación del cuerpo humano, pero tienen colores. Cuando el azúcar es de color de rosa, quiere decir que el muerto se convierte en Dios. Recuerda Teotihuacán, los teotihuacanos se le ponía el cinabrio, y ese es el pan de muerto. Pero lo interesante es saber en qué momento de la historia de este país se hicieron estas representaciones, porque se pierde en la noche de los tiempos. Y ahí es donde nosotros entramos a una antropofagia muy particular, porque todos estamos esperando que se nos dé lo que se llama el pan de mantequilla o el pan de huevo o el pan de pulque. Pero ahí hay una serie de maneras de cómo hacerlo, y el pan de pulque que se prepara especialmente en alguno de los pueblos, pues cada uno de ellos tiene características en especial. Y entonces, mira, la muerte, el Día de Muertos, tiene para nosotros olores y sabores. O sea, tú llegas a una casa y dices, aquí hubo. Hoy, por ejemplo, llegué a la casa de don Mauricio, que me hizo favor de invitarme a una ofrenda de comida, y entonces en el momento que entro y se abre la ventana por donde yo entré, no entré por la puerta, entré por la ventana, porque ellos tienen una tienda en especial que ya invitaremos un día a doña Blanca para que venga a platicarnos. Ok, perfecto, muy bien. Y fíjate que entré por la ventana de servicio de la tienda que tienen ellos, y en el momento que se abre la ventana, así, pero mira, el aroma del incienso, y dije, Día de Muertos está por llegar. Fíjate nada más, así fue impresionante. Claro. Y lo estamos viendo permanentemente. Para mí, los aspectos tradicionales más ricos de este país son las panaderías donde se ponen las imágenes de la muerte en bicicleta, de la muerte en automóvil, de la muerte caminando, de la muerte médico, de la muerte peluquero, que siempre hay una representatividad verdaderamente impresionante. Las comidas en los pueblos, las visitas a los panteones, las alabanzas. Y podríamos hablar muchísimo más de estas, las Catrinas, bueno, precisamente allá por 1910, 1890, que son los hechos de estas Catrinas, de estos elementos de la identificación con la muerte. Y quiero mencionar que ahora el próximo domingo empiezan una serie de concursos en bicicletas por parte del gobierno del Distrito Federal. El mejor disfraz en bicicleta va a ser premiado con una gran bicicleta. Con tema alusivo a la muerte. Con temas alusivos a la muerte. Se hacen en las escuelas, tú estabas platicando de la escuela donde trabajas. Otro de los elementos, amigos, yo les recomendaría que vieran las películas del realismo mágico, como Macario, Los cuervos están de luto, La dama del alba.
La muerte se enamora, con Fernando Fernández y Miroslava. Decías una de Pedro Infante, me habías dicho una, que no me acuerdo cuál me dijiste, pero sí me habías dicho. De Pedro Infante hay varias de ellas, y no nada más de ellos, sino de Pedro Armendáriz, que hablan de la muerte, esta muerte ritual. Uy, María Candelaria. María Candelaria Qué nos habla de una muerte, bárbaro. de una muerte política, de una muerte social, de una muerte de cómo los grandes caciques son los dominadores de los pueblos. Pero las películas mexicanas en el realismo mágico, te mencionaba, por ejemplo, en tu escuela, un cineforum sobre ello, y bueno, pues yo creo que el próximo viernes vamos a seguir hablando de la muerte, porque ya se acerca próximamente esto, y traeremos algunos de los documentos de lo que es este realismo mágico, que a mí me parece muy interesante. ¿Por qué el realismo mágico? Porque el ser humano tenemos la oportunidad de hablar con la muerte. En el cine nos contesta la muerte, en la vida real es muy difícil que nos conteste la muerte. Así es. Solamente cuando le llega y viene la muerte y lo jala a alguien para decirle, ya llegó tu hora. Le jala las patas. Sí, ya llegó tu hora, ¿no? Entonces, toco madera, espero que todavía falte mucho tiempo para que a nosotros nos alcance este hecho intemporal que es vida-muerte. Acabas de hacer algo muy español, tocar madera. Sí, pero también, bueno, en el concepto de tocar madera es tocar el corazón, que es parte de una de las metáforas. Y quiero recordar, tú que estabas hablando hace rato en tu programa sobre estos elementos del judeo-cristiano, es precisamente el maná del desierto, cuando se cuelgan en los altares las frutas. Y sobre todo, yo tuve oportunidad de estar con doña María Sabina el último año de su vida, y me invitó a comer en su mesa, en su altar de muertos, porque en la mañana que nosotros llegamos estaban destazando un puerco, y las vísceras del puerco estaban colocados en la gran cuna, en la gran arcada. Exacto. Y bueno, pues cuando yo lo vi dije, ¿qué es esto? Entonces recordé, yo recordé, pero es un surrealismo realista de lo pasado al presente, porque era la muerte de aquellos personajes que eran sacrificados a los dioses, la vida para otros, y ahora se sustituye, sí, claro, ahora se sustituye con cierto tipo de animales. Ya para terminar, voy a mencionar lo siguiente. Me tocó en Xochimilco llegar a un bautizo de un niño, cuando de repente fui el primero que llegué, groseramente fui el primero en que llegué, pero tuve la oportunidad, me sentaron en una banquita y vi barrer el patio, y de repente salió una señora con una bandeja con piezas de pollo y las empezó a sembrar a los 4 rumbos, pero lo más importante fue que el corazón del pollo lo enterraron en el centro de aquel lugar. O sea, el mundo prehispánico traído a lo contemporáneo en el bautizo de un niño. Pues amigos, les agradecemos de esta manera, les agradezco de sobremanera. Vamos a tener un breve corte. Les agradezco mucho a Luis Suárez, y vamos en estos momentos a nuestro programa, invitados también Héctor y don Mauricio, a Tertulia Nocturna, donde haremos algunos comentarios de lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional en la política. Esperemos que lleguen nuestros invitados al programa. Pues muchas gracias a ustedes, y nos veremos hasta el próximo viernes con Luis Suárez. Esperemos que ya esté aquí. Gracias, Lilia.